Observar, no suponer. No necesitamos ser expertos en lenguaje corporal para poder percibir cosas de los demás. De hecho, si fuéramos un vendedor, nuestra intención y nuestra atención a la persona a la que le estamos vendiendo serían suficientes para poder percibir mucha información del cliente, de tal forma que a través de darme cuenta sabría en qué momento está dudando o en qué momento se está entusiasmando y saber cómo reaccionar. Y justamente esto viene por estos dos elementos: la atención, que es la observación, y la intención que tiene, evidentemente, que es vender. Cuando nosotros tenemos estos dos elementos puestos, de observar y de intencionar la observación, pues logramos grandes cosas, porque lo primero que nos lleva es a una concentración. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos platicando con una persona? Estamos platicando y si estamos realmente escuchando a la persona, y a lo mejor la persona dice algo con lo que no estoy de acuerdo, algo que no creo o que no me gusta, si yo empiezo a platicar el por qué no estoy de acuerdo, lo que estoy haciendo justamente es dejar de observar, dejo de escuchar y me voy a mi propia plática, a mi querer entender las cosas o a pelearlas. Pero lo que ya no estoy haciendo en realidad es observar, ya no estoy dándole mi atención a la persona. Tal vez lo que estoy haciendo es actuando desde una intención de la cual no soy consciente, que eso es justamente parte de lo que tenemos que platicar hoy, porque en ese momento hay algo que te gana, hay algo que te convence a querer juzgar o pelear contra lo que está pasando en lugar de simplemente observarlo. Y esto tiene que ver con las programaciones que nosotros ya tenemos, porque son nuestras intenciones que no tenemos conscientes. El caso es que si yo puedo darme cuenta que no estoy de acuerdo con lo que me dicen o que no me gusta y sin embargo sigo escuchando, no significa que esto haya pasado de largo para mí. No significa que por no debatir o por no pelear incluso internamente voy a aceptar lo que me están diciendo. Lo que hago es darme cuenta simplemente y sigo escuchando. ¿Qué pasa? Que justamente este acto de darme cuenta y no crear ningún juicio, no crear ningún tipo de resistencia, lo que me permite es obtener información, al igual que el estar observando a mi interlocutor. Si yo los estoy observando todo el tiempo y estoy observando lo que me están diciendo y no entro en un patrón de pensamiento para juzgarlo o comentarlo de alguna forma, lo que estoy haciendo es absorber información que el hecho de que no sea racional, que no esté racionalizada, no quiere decir que no está siendo usada por mí de alguna forma, porque entra en estas percepciones que tengo de la realidad. Entonces, lo que sucede es muy sencillo. Voy teniendo mucha más información de la que creo de la realidad, lo que me llevaría como consecuencia a no suponer. Porque lo que me lleva a suponer justamente es mi necesidad de llenar vacíos. Tengo que saber, tengo que entender lo que está pasando, porque le tengo que dar un significado. Y muchas veces esta búsqueda de significado, volvemos al comentario anterior, esta búsqueda de significado ni siquiera sé si tiene que ver con la realidad o tiene que ver con algo que yo ya creo o supongo de la realidad. Perdón, para no repetir la palabra suponer. Es algo que yo creo o que yo estoy programado o acostumbrado a ver de la realidad. Entonces estoy percibiendo la realidad desde mi prejuicio y así la estoy recibiendo como lo que es. Entonces me cuesta mucho trabajo salir de mi propia subjetividad, porque esta suposición en realidad la estoy aventando hacia todo lo que estoy percibiendo, porque en algún lugar lo que estoy buscando es una certeza. Estoy buscando una sensación de control. Peleamos mucho con la incertidumbre, sin a veces darnos cuenta que la incertidumbre es lo que nos hace que permanezcamos en interés en nuestra propia existencia. Pero bueno, eso es otra plática. Al final, esta búsqueda de poder significar, entender las cosas para acomodarlas en mi vida, están buscando este control, porque la justificación siempre es que queremos encontrar la paz. Y entonces en esta búsqueda de encontrar la paz hay un pequeño tema.
buscamos la paz justamente como una idea. Y una idea no va a crear la paz, en la idea no está la paz. En el pensamiento que platica no está la paz, porque en este pensamiento que platica lo que estamos es inundados de tiempo. Una reflexión primero, todo lo que es nuestro pensamiento siempre tiene que ver con lo que platicamos, y cuando hablamos de plática estamos hablando del lenguaje español, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es así, porque el entendimiento, que es una parte muy importante de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento incluso, no tiene esta plática. Es algo mucho más grande que la plática. El lenguaje incluso es subjetivo. El lenguaje, a pesar de que tenemos un lenguaje muy rico, tiene que estar en constante evolución porque no deja de ser subjetivo y no siempre puede abarcar todo lo que queremos decir a través de lo que entendemos o de lo que sentimos, por lo tanto se queda corto. Entonces nosotros muchas veces limitamos lo que es nuestro pensamiento a pláticas. Estamos usando una supercomputadora para jugar cartas, o sea, estamos desperdiciando el potencial que tiene nuestra mente, que tenemos en nuestro pensamiento, en simplemente quedarnos en resolver cosas desde la plática. Y la plática, el lenguaje, está cargado de tiempo. Y el tiempo viene marcando nuestras resistencias, porque en el tiempo encontramos las vibraciones de resistencia o de aceptación, de existe o no existe, y todo lo que no existe está en resistencia. Si en el lenguaje yo digo, yo quiero estar presente, estoy pensando en el futuro. Si en el lenguaje yo digo, yo estoy presente, en realidad estoy en el pasado, porque estoy hablando de algo que ya estuve. Por lo tanto, hay mucha gente que incluso dice que el presente no existe. Pero es que el tiempo existe como algo mental. Y cuando nosotros lo hablamos, no podemos precisar el momento presente, porque el momento presente se va en cada microsegundo. ¿A qué me refiero? A que simplemente soy y estoy. Y es lo más preciso que puedo estar del presente a través del lenguaje, pero ya no implica el tiempo, porque estoy y soy. A lo que voy es que siempre cuando entramos en nuestra plática, en nuestro lenguaje, no nos damos cuenta que nos implicamos en un tiempo que muchas veces nos marca en resistencias, pero además que al venir de nuestro lenguaje también se ve limitado. No quiere decir que no es útil, no quiere decir que no es importante o que no lo debamos de usar. Quiere decir que hay otro pensamiento que se parece más a esto que es el entender, que es incluso cuando nos cae un 20 o cuando tenemos una intuición, que no se platica, que simplemente me doy cuenta. Si ahorita volteo y veo la ventana y veo que es de día, me doy cuenta y no tengo que pensarlo, me tengo que dar cuenta. Y ahí es donde entra el principio de la conciencia. Pero para ser consciente, lo que tengo que hacer justamente es recurrir a este otro pensamiento que no tiene lenguaje. ¿Para qué? Para no implicarme y no repetirme en todo un sistema de creencias, sino para observar. Porque tengo que observar no nada más lo que pasa en la realidad para darme cuenta de que mayormente yo me voy en una emoción o en un pensamiento porque eso ya tiene un significado para mí, que ya está en prejuicio, está programado en mí en creencias, en resistencias. Es decir, a ver, vamos para que no sea tan complicado. Nosotros mayormente las respuestas que tenemos de la realidad son respuestas que ya tenemos programadas y ya tenemos muy creídas, porque en nuestro inconsciente tenemos muchos significados emocionales de resistencia que mayormente van a estar hablando de lo que no quiero o de lo que quiero mucho, ¿sí? Lo que no quiero son todas las cosas que no me gustan, que ya viví, que no quiero repetir o que me imagino que no podría, y todas las cosas que creo que si no tengo, entonces no puedo encontrar esa paz, ¿sí? Y que las busco y las busco y las busco. Entonces, esto está a nivel del inconsciente, significados emocionales, cosas que yo ya tengo programadas por vivencias. Y en el subconsciente lo que tengo son creencias e intenciones que buscan darme un significado, o mejor dicho, reafirmar los significados que yo ya tengo o que creo que debo de tener para seguir siendo la persona que soy.
Y que en este subconsciente es donde decimos que el subconsciente no entiende lo que nosotros entendemos racionalmente y que lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es hacer consciente toda esta información del inconsciente y darnos cuenta de los programas del subconsciente. ¿Cómo? Dándonos cuenta. De la misma forma, cuando escuchas a alguien y te das cuenta que lo que te dice no te gusta y te das cuenta, es básicamente empezar a descubrir este patrón que se repite constantemente en mi tipo de pensamiento y en mis tipos de emociones, porque entonces ahí estaríamos hablando realmente de todo este patrón, de todos estos condicionamientos que hacen que yo siempre interprete la vida de la misma forma, pero que también hacen que la vida se parezca a esto que yo pienso y que muchas veces creemos que podemos manejarnos, que la mente nosotros la podemos manejar a través de lo que nos concentramos como a lo que quiero o lo que deseo o lo que prejuiciosamente creo que necesito, ¿no? Y lo que no hago es darme cuenta justo de toda la necesidad que yo ya tengo programada ya de por sí en estas creencias. Si yo soy una persona que continuamente está buscando remedios o recetas para la abundancia, lo que debería primero hacer consciente es que me estoy hablando mucho de que soy una persona con muchas carencias porque constantemente estoy buscando más y más. Pero ese es un proceso de conciencia. El que tú te imagines después que tienes abundancia y que todo está maravilloso, pues tendría que venir como justo el resultado de esto que tú ya hiciste consciente, para no estar recurriendo a estas búsquedas desde esta energía de resistencia, de deseo, porque al final el deseo también es una resistencia. Recordemos lo que decía Carl Jung: si no haces consciente lo inconsciente, el subconsciente va a tomar todas las decisiones y a esas decisiones les vas a llamar destino. ¿Ok? Entonces, ya tengo en observación todo este patrón de conducta que yo ya me empiezo a dar cuenta. Ahora, ¿cuándo es cuando lo hago consciente? ¿O cómo sé que lo estoy haciendo consciente? Bueno, primero, nosotros hacemos consciente las cosas en un momento presente, porque es el único momento real. Así es que, fíjense en este ejemplo. Llegó una chica y me dijo que ya había terminado con el novio, que se había dado cuenta de que era un narcisista y que qué bueno que lo había terminado. Pero también me empieza a decir, pero ahora me pasa que no puedo dejar de ver sus historias, y entonces pienso quién le toma las fotos, con quién va a estos lugares. Entonces le digo, bueno, ¿estás celosa? Y me dice, no, yo no soy celosa. Le digo, bueno, pero estás sintiendo celos. No son celos. Le digo, claro que son celos y valdría la pena que lo reconocieras. Y entonces se queda pensando y me dice, ok, sí son celos. ¿Ahora qué? Y le digo, ¿cómo que ahora qué? Sí, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? Y le digo, no, ahora lo que sigue es que te des cuenta que sientes celos cuando sientes celos. Porque tener la información no es lo mismo que hacer conciencia. Yo puedo saber, porque a lo mejor en una terapia o en una plática o en un podcast, porque así nos pasa, me doy cuenta de mis patrones, me doy cuenta que a lo mejor tengo patrones narcisistas o que tengo conductas obsesivas y ya, ok, ya tengo la información de eso, pero no lo tengo consciente. No me he ido a que me dé cuenta realmente de eso, y eso solamente lo puedo hacer cuando estoy viviendo las cosas, cuando estoy viviendo las emociones. Porque si no, entonces siempre repito las mismas emociones, porque el hecho de tener esa información no hace que yo lo tenga consciente. Es que en el momento que aparece es cuando tengo que sentirlo para darme cuenta de una cosa, de cómo está significado. Es decir, me doy cuenta de lo que siento y ahí me doy cuenta de cómo está significado lo que siento. No tanto lo que está pasando, sino lo que ya tiene un entendimiento de mí, de cómo me hace sentir, de cómo me hace sentido, pero porque está programado. Y esto no lo hacemos para juzgarnos, es que justamente ese es el proceso de conciencia. Y en este proceso es donde nosotros vamos creciendo y vamos cambiando y evolucionando porque empezamos a darle, por un lado, información diferente al subconsciente. Porque al no volvernos la emoción, lo que ya no estamos haciendo es repitiendo el significado que tenemos de nosotros mismos
o de las situaciones o de las emociones que estoy padeciendo, sino que al observar y obtener información, realmente la estoy volviendo consciente y puedo poco a poco ir soltando todos mis patrones de conducta o todas mis reacciones inconscientes. Y lo que yo voy viendo y percibiendo de mí es que ya no tengo las mismas reacciones o que puedo empezar a tomar mejores decisiones. Pero todo esto, recuerden, pasa en un momento presente. No basta con saber que tengo ansiedad o que tengo tal trauma o tal obsesión, sino que es darme cuenta cuando las estoy sintiendo para en ese momento es obsérvalas. No supongas, si supones, entonces te vas en una plática y entonces lo que haces es ya no llevar la información al consciente, se queda simplemente en información. Cuando aparece una alarma que vas manejando uno de estos coches modernos y que te dice que te vas saliendo del carril, pues obviamente, ¿cuándo te está diciendo que te sales del carril? No te lo dice mientras permaneces en el carril, te lo dice cuando sales del carril. ¿Por qué? Porque te estás distrayendo y ahí es donde aparecen nuestras emociones, pero también es parte de lo que tenemos que percibir en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque me estoy distrayendo en el pensamiento, ya no estoy presente y no me quedo a discutir a la alarma, no me quedo a ver si es cierto que me voy a estampar. No, corrijo, ¿por qué? Porque para eso son alarmas. Entonces, el darme cuenta de todo esto es para regresar y estar en el presente. Y en este punto, donde nosotros nos damos cuenta en el presente y empezamos a entender este patrón y empezamos a simplemente observar, casi siempre lo que queremos es en ese momento tener más información, querer entender qué es otra vez lo que estoy entendiendo, qué es lo que estoy sanando. Otra vez volvemos al mismo lugar de la suposición, entonces allí es donde está otra vez la trampa. ¿Por qué? Porque quieres entender qué acabas de entender. Quieres entender qué es lo que ya resolviste o qué es lo que estás soltando o aceptando. A veces te va a pasar, a mí me ha pasado muchas veces que al sentir la emoción me llega una imagen, un flashazo que ya tiene todo un entendimiento, un recuerdo y entiendo por qué me dolió y entiendo muchas cosas, solo con ver ese momento, pero ya no es un pensamiento, es algo que llega y si no llega en ese momento va a llegar después, pero la información siempre llega y a veces hay cosas que ni siquiera tenemos tan claras como para poder generar una imagen. Pero en el momento que vas haciendo consciente todo esto, lo que sí va pasando de regreso es justamente esto. Tú ya no reaccionas igual o tú ya empiezas a tener voluntad y decisión. Que esto también es muy importante del dejar de suponer y tal vez es la parte más importante. Porque ya vimos todo lo bueno que nos da el observar, te permite concentrarte, te permite también empezar a tener más clara tu intención de todo lo que estás haciendo. Y eso te permite, porque siempre que estamos con una intención clara, concentrados, mayormente casi siempre vamos a obtener todo lo que queremos. Y mayormente vamos a tener la voluntad de acción. Pero esta voluntad se ve truncada precisamente por las suposiciones. Por este exceso de querer ser conscientes. Pero volvemos, eso no es ser consciente, esa es otra vez tu necesidad de control, de querer tener todo amarradito para estar seguro de que todo te va a salir bien. Y por allí no es. Esa es otra parte de nuestra mente que lo que está haciendo es querer manipularte. Y es ahí donde venimos a ¿quién te convenció de las cosas? ¿Realmente tienes voluntad? ¿Realmente eres dueño de tu decisión? Porque como dice Carl Jung, el subconsciente va a tomar las decisiones. Y a esas decisiones les vas a llamar destino. ¿Qué tanto somos dueños de esto? Porque si realmente tuviéramos y fuéramos dueños de nuestras decisiones y de nuestra voluntad, entonces no nos costaría ningún trabajo tener buenos hábitos ni dejar vicios. ¿Sí? Reaccionamos muchas veces ante esto justo porque no tenemos ese control. Mi cabeza dice una cosa, mis acciones terminan diciendo otra y mis emociones a veces van por otro lado y a veces me cuesta trabajo unificar porque justo no he hecho consciente ni los patrones ni tampoco hago consciente las emociones, pero sigo en la idea y en la creencia de que yo soy el amo y señor y yo domino todo y no es completamente cierto. Una vez llegó una paciente
Y ella había estado a punto de casarse 2 veces, las 2 veces poco antes de la boda había decidido ya no, y llega a querer trabajar eso, ¿no? A querer entender qué es lo que no estaba siendo consciente. Entonces le pido que me escriba en un papel 5 cosas que buscan una pareja, y me dice, este tipo de cosas no me gustan porque siento que no son objetivas y que no son certeras, pero bueno, lo hizo, ¿no? Manifestó que no confiaba en eso y lo hizo. Yo leo lo que pone y le digo, qué curioso, yo pensaría que si no en el primer lugar, pero al menos en uno de los 5, tiene que estar pues algo que es como básico y que tiene que estar, ¿no? Y me dice, ¿qué? Le digo, pues que te amen, y aquí no está. Y me dice, ves, precisamente por eso no creo en este tipo de ejercicios, porque lo primero que pensé fue justo que me ame, pero también pensé que como es obvio, pues es tanto así como hacer redundante en mi lista. Si obviamente es obvio que una pareja te tiene que amar, pues entonces mejor no lo pongo porque es obvio, y mejor pongo otra cosa que también sea importante para mí. Y le digo, ok, le digo, lo curioso es, ¿quién te convenció de no ponerlo? Porque tampoco fue como que fue el primer impulso que tuviste, porque el primer impulso que tuviste sí fue ponerlo. O sea, una parte de ti sí sabe y sí quiere el amor, pero hay una parte de ti que te convence por alguna extraña razón a que eso es obvio, así como lo interpretaste. El caso es que estoy seguro que en tus relaciones, que no te casaste, terminaron porque lo que no había era amor. Porque tal vez lo que había era todo lo que había en tus listas, todo lo que tú esperas y quieres, y muchas veces tienes frente a ti todo eso que tú deseas, y entonces crees que ya es amor o crees que ya es la felicidad, pero no estás allí. Entonces, no es nada más el creer que porque tengo claras cosas, ya tengo control y voluntad. Es que hasta que no haga consciente, nada va a cambiar, todo va a seguir exactamente igual. Y recuerden, no estamos seguros que el subconsciente entiende lo mismo que yo racionalizo, sino muchas veces puede entender lo contrario. Lo que yo tengo que hacer al poder observar más y suponer menos es empezar también a crecer esta percepción no pensada que tengo de mi realidad, para poder vibrar más en una certeza. Y esta certeza no de lo que es, sino a partir de una visión objetiva de lo que es, poder tener el verdadero aprendizaje. Y bueno, aquí yo me tomo la licencia de decir que es el verdadero aprendizaje. Tenía un amigo que hablaba que nosotros veníamos a este mundo a aprender, ¿no? A ser sabios. Yo le decía, pues no sé si ese es el objetivo en realidad. Le digo, porque además pues no puedo yo encerrarme a que lo que yo sé es el verdadero aprendizaje. Total, un puntos de vista sobre lo que es realmente aprender. Para mí, el verdadero aprendizaje no es eso que yo entiendo como lo correcto, como lo que tengo que hacer o como una forma específica de hacer las cosas, sino el verdadero aprendizaje viene de la aceptación, de aceptar que mayormente todas las resistencias están solamente codificadas en emociones y creencias dentro de mí, pero que todo lo que pasa en la realidad es algo que se acepta porque es. Por lo tanto, tengo que aprender primero a aceptar lo que siento ante lo que estoy viviendo, para poder entender en algún nivel por qué tengo esta resistencia, para poderlo hacer consciente y liberarlo. Asimismo, tengo que aceptar lo que está pasando, porque si está pasando es real. Y solamente cuando yo estoy en el pensamiento, entonces entro en la resistencia a lo que es real. ¿Por qué? Porque empiezo a sufrir o porque estoy sufriendo. Permítanme nada más como hacer una distinción. El sufrir es no aceptar lo que es real. Y el sufrimiento es mi resistencia a sufrir. Es decir, a veces no nada más es lo que no quiero que pase, sino que muchas veces lo que está pasando no sé cuándo va a terminar, o no sé si ahorita se soluciona, si va a volver a pasar, pero estoy todo el tiempo en estos pensamientos, en estas sensaciones, porque todo eso ya tiene un significado para mí, es lo que ya está programado, pero eso es justamente lo que no hago consciente. Al aprender a aceptar, al aprender
a fluir con esto, no significa que entonces, por no volverme la emoción, por no desbordarme en el enojo o en la depresión o en la ansiedad, significa que yo ya soy una persona que no sabe sentir o que deja de humanizarse. Al contrario, la vida siempre nos va a seguir mostrando la vida tal cual es, y va a haber muchas situaciones que evidentemente no te van a hacer feliz. Lo importante es que te des cuenta que va a cambiar tu nivel de resistencia, es decir, lo que suceda no tiene por qué provocarte un gran sufrimiento. Recuerdan el Satori: si algo muy bueno te pasa, mantén la emoción estable. Si algo terriblemente malo te pasa, mantén la emoción estable y sigue caminando, porque justamente este es el camino que nos da la observación, el poder no identificarnos tanto ni con el pensamiento ni con la emoción para ser efectivos, porque muchas veces nosotros tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas. No significa que por darme cuenta estoy completamente pasivo y no hago nada. La diferencia son las respuestas, porque ya no vienen condicionadas ni desde mis creencias, de las que todo el tiempo me tengo que convencer, y por eso casi siempre me enojo en las discusiones, ni desde mis heridas que crean mis arrebatos en una resistencia absoluta. Al ir cambiando esta percepción de la realidad, lo que voy haciendo es, en esta aceptación, puedo disfrutar más. Puedo disfrutar lo que estoy haciendo, puedo concentrarme, puedo estar enfocado. Y al estar en esta concentración y en este disfrutar la realidad, lo que mi subconsciente entiende es que eso es lo que yo quiero. Y entonces mi subconsciente me ayuda a conectar con motivos y situaciones que van a enriquecer estos momentos de todo está bien, todo fluye maravilloso y todo es perfecto. Muchas gracias y nos vemos la próxima.